Saludos y bienvenidos a esta su sección Creciendo en su Palabra desde la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Los Peregrinos. Gracias por estar con nosotros. Un servidor, el pastor Freddy Sánchez y el pastor Joel González con nosotros. Muchas gracias, pastor. Saludos, amigos. En este momento, antes de abrir la palabra de Dios, queremos invitarles para que ustedes puedan disfrutar al joven Norlan Mena con un especial a violín.
preciosa interpretación de Norland Mena al violín nuevamente. Gracias a Norland por estar con nosotros. Les invitamos en este momento a pedir la bendición de nuestro Dios antes de abrir las Santas Escrituras. Allí donde ustedes estén, acompáñenos en una oración. Gracias, Padre, porque nos has bendecido en este día. Permítenos ahora al abrir tu palabra encontrar una respuesta a las inquietudes de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Bienvenido, Pastor Joel González. Gracias, Pastor. Muy amable. Qué bueno nuevamente en una entrega más de Creciendo en su Palabra con esta lección muy especial, Pastor, para esta semana, las marcas de un mayordomo. Interesante, Pastor, porque en el mundo de hoy día la gente sigue de acuerdo a sus gustos a cada fabricante. Hay gente que tiene más afinidad por una marca específica. El otro día descubrí que ya mi hijo ha crecido tanto que ya se ha convertido en un joven. Y le invité para salir a comprarle algún tipo de ropa y creía que todavía era ese chico que yo podía comprar lo que yo le quisiera o de acuerdo a mi gusto. Sin embargo, me dijo, papi, no, a mí no me gusta ese tipo de ropa. Yo tengo ya un gusto especial. A mí me gusta la Nike. Wow. Y yo dije, wow, ya mi hijo ya piensa como un joven. Y le pregunté, pastor, ¿por qué, hijo, le gusta a usted esa marca específica? Y me dice, porque los fabricantes, cuando le hicieron, pensaron en mí. Viene con mi diseño, papi. Me gusta su logo. Realmente me siento cómodo. Casi que puedo pensar que yo puedo ser el sello de esa compañía. Y me quedé pensando, hoy día cuando leemos o estudiamos la lección de esta semana, las marcas de un mayordomo, me doy cuenta que Dios también tiene una marca, y que esa marca es amor. Y ese amor Dios quiere que se impregne en nosotros, de manera que nuestro carácter pueda revelar la marca del cielo, pueda revelar esa fidelidad con la cual Dios quiere que dirijamos nuestras vidas y seamos mayordomos, no solamente fieles, sino también mayordomos comprometidos, mayordomos sinceros, mayordomos con una fidelidad a prueba de bala. Así es que al introducir, ¿verdad?, esta lección de las marcas de un mayordomo, mientras el pastor hacía el comentario de su expresión con su hijo, notamos que las marcas tienen ciertas características. Por ejemplo, cuando hablamos de algún teléfono, rápidamente surge, podríamos decir, y no estamos haciendo una promoción en este momento, pero hay que mencionarlo, nos llega a la mente inmediatamente Apple. O sea, como el iPhone inmediatamente resalta con una marca especial en el área de teléfonos, el Android, cuando hablamos de computadora, está la Apple, ¿verdad? Está Toshiba, está la Samsung. Así que hay marcas que inmediatamente uno piensa en algo, le llega a la mente un detalle. Había en mi país, allí en República Dominicana, que cuando se hablaba de lavadora, todo el mundo decía Daewoo. Ya todo el mundo cuando hablaba una lavadora, Daewoo. Y entonces hoy el Señor quiere identificar a sus hijos o quiere que sus hijos se identifiquen, ¿verdad?, en este mundo con una marca, con algo especial, con características. Y la característica central que nos presenta su palabra, y la vamos a ver durante la lección, es el amor de Dios, es su fidelidad a Él. Así mismo, pastor. Y ya nos introducimos en el tema del día domingo, la fidelidad. Es una marca imborrable en un mayordomo. Dios desea que seamos fieles. Pastor, cuando hablamos de fidelidad, ¿de qué hablamos? Bueno, hablamos de ser fiel, hablamos de confiar. Alguien que se siente que es una persona fidedigna, es alguien en quien confiar. Efectivamente, la palabra fidelidad, pastor, significa estar firmes en nuestra posición, no negociar esa posición. Cuando hablamos de fidelidad, es algo que queremos ver en los demás, pero nos debemos preguntar, como mayordomos de Dios, ¿somos fieles de corazón? Porque a veces negociamos nuestra fidelidad.
A veces somos fieles en el momento cuando la vida nos sonríe y pensamos, bueno, es fiel o es fácil ser fiel, mantenernos de parte de Dios cuando la familia va bien, cuando la economía es estable, cuando la salud está a prueba de balas. Y decimos, bueno, en ese ambiente es fácil ser fiel. Pero cuando la vida nos golpea, cuando los vientos son contrarios, cuando viene el desempleo, cuando vienen los problemas en la familia, en el matrimonio, tal vez estamos hablando para alguien que en este momento está atravesando algún tipo de crisis familiar. Y dice para adentro decir, ah, claro, pastor, porque es que ustedes no están viviendo lo que nosotros estamos viviendo. Y nosotros lo comprendemos, porque somos seres humanos también. Pero Dios quiere que nosotros nos mantengamos de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos, aunque cueste ser fiel. Ser fiel, pastor, tiene un precio. Claro que sí. Y es la reflexión que nos hace la palabra de Dios en uno de los textos que resalta la lección, Apocalipsis 2:10, la última parte dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, en esa circunstancia que estamos viviendo, posiblemente, ¿verdad?, en tentación con una deuda, posiblemente en atrasos con la casa, posiblemente con atrasos en la universidad, posiblemente, ¿verdad?, aún en el matrimonio, con nuestros hijos. Dios nos está diciendo, Dios te está hablando a ti, amigo que nos escucha, a ese maestro de escuela sabática, a esos amigos que están allí desde los hogares. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay un ejemplo, pastor, mientras usted brillantemente dirigía sus palabras, que me vino a la mente. Estaba en la Unión Cubana trabajando como pastor y a varios de nuestros jóvenes que trabajaban para una empresa cubana, se les estaba pidiendo que fueran a trabajar en el sábado a la empresa. Y estos jóvenes trataron de mantenerse de parte de Dios, trataron de no negociar su fidelidad a Dios, al mandamiento de la palabra de Dios. Y algunos de ellos fueron despedidos cruelmente. El jefe lo echó, lo avasalló, lo humilló. Sin embargo, el presidente de la iglesia adventista en Cuba, en aquel entonces el pastor Fontaine, pidió una audiencia con el presidente de la compañía. Y esa audiencia se le concedió. Y cuando el pastor entró al despacho del presidente, recuerda que el presidente le dijo, ¿usted viene a interceder por los jóvenes adventistas que trabajan el sábado o los que no trabajan? De esa fidelidad está hablando la palabra de Dios. O sea, vivir nuestro día a día de parte de Dios, ser fiel a los mandamientos de Dios, ser fiel a la palabra de Dios. De allí, entonces, que nos hace un llamado, y la experiencia de Abraham, pastor, es algo que impacta de cerca mi vida. Un hombre que recibió un llamado en el libro de Génesis. Allí encontramos que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia. La palabra obedeció. Impresionante. No hay duda de que esa palabra de fidelidad entonces rápidamente se convierte en una de esas características de las marcas, ¿verdad?, de un buen mayordomo, y nos introduce inmediatamente a la parte del lunes donde nos presenta, pastor, la palabra lealtad. Y entonces, ya en la parte de la lealtad hay un detalle que se introduce y allí lo presenta, ¿verdad?, en Mateo 6:24, y es que ninguno puede servir a dos señores. Y fíjese, pastor, que eso puede suceder, por ejemplo, en el caso mío, a mí, en el área de, yo vengo de, ¿verdad?, ya había dicho que soy de Santo Domingo, me gustan varios equipos en las grandes ligas, especialmente donde hay dominicanos. Igual a mí, pastor. Correcto, y después luego de donde hay dominicanos, busco donde hay latinos, sean cubanos, puertorriqueños, todo eso lo voy buscando. Pero note que podemos tener varios equipos, inclusive también en el básquet se puede suceder eso, inclusive hasta en la política hay gente que está con un partido, bueno, si gana, y si ese no gana, bueno, me voy con otro partido, o se pasan de un partido a otro.
Sin embargo, en asuntos que tiene que ver con Dios, con acercarnos a Él, Dios no puede ver a alguien que esté con Él y que también esté con el enemigo. Él dice en su palabra, por ejemplo, el que no es conmigo es contra mí. Es decir, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrece al uno o ama al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios. Y entonces introduce un tema que es el que estamos también tratando en términos general. No puede servir a Dios o a las riquezas. Es correcto, pastor. Hablando espiritualmente, no existe espacio para terrenos neutros. Usted quizás puede estarse preguntando, pero es que yo no quiero comprometerme con Dios, tampoco quiero servir a otro señor. Yo soy neutro. Esa condición neutro no existe, pastor. O somos o no somos. Jesús dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. Por lo tanto, la lealtad es algo necesario en nuestras vidas. Yo quisiera tener gente leal siempre conmigo. Tal vez, amigo, usted puede estar preguntándose allá en la comodidad de su computadora, donde quiera que usted esté escuchándonos. También yo quisiera tener gente leales. La lealtad es algo valioso, pastor. Y nosotros quisiéramos rodearnos de un equipo de gente valiosa, igual Dios. Claro, claro que sí, pastor. Y hay algo interesante que necesitamos tocar, y es que así como existe la lealtad a Dios, existe también la traición a Dios. Es decir, así como usted es leal a alguien, entonces de repente alguien le traiciona. Y en términos sociales, aún en cualquier ámbito de la vida, sea en el trabajo, sea en el matrimonio, sea en un proyecto, la traición es algo que afecta fuertemente al ser humano, pastor. Cuando alguien es traicionado por sus hijos, por ejemplo, por su sangre, cuando alguien es traicionado por su esposo, por la esposa, cuando alguien es traicionado en el trabajo por el supervisor o por el compañero, imagínense todo lo que sucede. Y eso lo vemos hoy a diario. O sea, hoy en día en la política uno traiciona al otro con tal de llegar al poder. Otros traicionan a ciertos compañeros con tal de alcanzar el puesto. Entonces, posiblemente hay quizá algún amigo que está allí en su hogar escuchándonos en este canal de YouTube de la Iglesia Adventista de los Peregrinos, el cual, si está siendo de bendición para ti este canal, queremos que tú puedas compartir este canal en todas las redes sociales, en el Facebook, por los grupos de WhatsApp que tú estás, comparte, porque si hay alguien que te quiere traicionar es el enemigo, pero si hay alguien que se mantendrá fiel porque te creó, porque te formó, porque tiene un sueño especial para contigo, porque tiene propósitos especiales y plan especial contigo, es Dios. Y observa cómo lo presenta entendiendo la fidelidad y la lealtad a Dios, Job en el capítulo 13, verso 15. Y me llama la atención, pastor, cómo Job declara eso. Y yo quiero también que Dios me prepare para que yo pueda en algún momento hacer esta declaración. Él dice, aunque él me matare, luego de estar pasando todas las vicisitudes que Job pasó, ustedes saben que los hijos, los amigos, sus propiedades, él expresa, aunque él me matare, hablando de Dios, en él esperaré. Amén. Tremendo eso. Qué tremenda declaración esa. Ojalá que seamos mayordomos leales. Y hay algo curioso, pastor, y es que la lección, este material está presentando, la primera marca es la fidelidad. Correcto. Usted no puede esperar ser leal si no es primero fiel. Entonces, la base de la lealtad está en la fidelidad. Así es. Cuando usted le es fiel a su pareja, usted le es leal también. Y le es leal en todo el sentido de la palabra. Claro que usted no puede esperar que haya lealtad si antes no ha habido fidelidad. Así es. Y entonces nos introduce la lección en la parte del martes a una tercera característica o marca del buen mayordomo. Ya vimos la fidelidad, vimos la lealtad y entonces nos presenta una conciencia limpia. Y es así, pastor. Alguien que hizo bien su trabajo,
Alguien, por ejemplo, ahora que estamos aquí, ¿verdad?, en el área de Estados Unidos, ya los primeros meses, enero, febrero, marzo, hasta abril, me parece que dan el chance, el break para uno presentar su planilla. Alguien que rinda bien sus impuestos, alguien que pueda decirle al gobierno, esto me gané bastante, bueno, aquí te estoy devolviendo estos impuestos, o me gané poco y aquí estoy devolviendo estos pocos. Entonces puede dormir con la conciencia tranquila. Porque hoy con el dinero, pastor, se puede comprar una casa, se puede comprar inclusive medicina, pero no la salud, una casa, pero no un hogar. Se puede comprar, qué sé yo, no solamente 1, 2, 3, 4, 5, sino las mujeres que usted quiera, pero no una esposa. Y entonces poder dormir tranquilo. Y hacia allí es que nos quiere llevar la lección durante esta semana, amigo, hermano, líder de iglesia que nos escucha. No que hay podamos, nada. perdón, pastor, que podamos dormir con la conciencia tranquila. Adelante, pastor. Disculpe, pastor, no hay nada más sabroso que poder vivir con una conciencia limpia. A usted le puede faltar el dinero en un momento de crisis, a usted le puede faltar el buen carro, quizás usted no tiene el último que salió del 2018, pero si a usted le falta una conciencia limpia, aunque usted tenga casa, tenga carro, tenga estabilidad económica, usted no va a ser feliz jamás. ¿Por qué? Porque la conciencia, pastor, nos ayuda a vivir en paz. No solamente en paz con nuestro jefe, sino también en paz con Dios, en paz con la familia. No hay nada más hermoso que llegar a casa y mirarle los ojos a la esposa y decirle cuánto te amo, sabiendo de que ella es la única mujer que existe en su vida. No hay nada más sabroso que acostarse y presentarse ante Dios y decirle, Señor, tú sabes que yo te soy leal, que yo te soy fiel, y por lo tanto en paz me acostaré y en paz dormiré. ¿Por qué? Porque solo en ti, Jehová, he podido vivir confiado. Amén. Es algo hermoso, y eso es lo que Dios espera, pastor, de nosotros como mayordomo, que seamos fieles, que seamos leales, y entonces, y solo entonces, podemos tener una conciencia limpia. No hay duda, pastor. Ahora, ¿qué significa tener una conciencia, verdad, limpia? Ya no nos expresaba la experiencia y el comentario hacia el pastor, que es como esa especie, y así lo presenta el folleto, es como un monitor, refleja lo que está dentro de uno, cómo está tu mente, cómo está tu conciencia. Pero hay algo interesante que hace la lección aquí, es que ¿cuál es nuestra única solución para una conciencia mala? Porque si hay una conciencia limpia, existe una conciencia mala. Y entonces nos presenta allí el apóstol en Hebreos capítulo 9, verso 14, una respuesta especial, una respuesta celestial para cualquiera de ustedes que necesiten esa bendición si están atravesando cualquier pensamiento impuro o cualquier conciencia mala. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que si tú estás atravesando por algún pensamiento impuro, si tú durante hasta esta semana estaba pasando por un momento de tu vida que te arrepientes de tus decisiones, quizá en el trabajo, quizá con tu esposa, con tus hijos, y te está atormentando esa conciencia mala, hay solución, y es que la sangre de Jesucristo te limpia para siempre. Y cuando la sangre de Jesús te limpia, no solamente te hace vivir en paz, no solamente te reconcilia, no solamente te hace abandonar esos malos pensamientos que te tenían cautivo. Cuando Jesús llega a tu vida, tú te conviertes en una bendición para tus hermanos. Y yo quiero que usted, amigo que nos estás oyendo, nos estás mirando, que usted preste mucho cuidado a este pensamiento que quiero compartir. La historia de José nos enseña que desde el mismo momento que sus hermanos vendieron a José, sus hermanos, pastor, nunca más tuvieron una conciencia limpia. El martirio,
le tocaba, le golpeaba el corazón. Yo me imagino que esos muchachos nunca más volvieron a ser los mismos. Yo me imagino que las pesadillas era quizás la nota de todas las noches. Yo me imagino que los muchachos lloraban a solas, que se deprimían. Porque cuando tú no estás en paz con Dios, cuando tú no estás en paz con tus hermanos, vives todos esos momentos difíciles, depresión, insomnio, tienes que tomar medicamentos. ¿Por qué? Porque algo te golpea, algo te despierta. Solamente cuando José se les reveló en Egipto, pastor, y José les dejó saber que él no guardaba ningún resentimiento en su corazón, sus hermanos pudieron tener una conciencia limpia. Amén. ¿Qué nos dice eso? Hay gente que necesita limpiar su conciencia. Ay, pastor, pero ese sinvergüenza me hizo tal cosa, me hizo más cual cosa, nunca se me va a olvidar, me hicieron aquello, me hicieron lo otro. Tal vez tengas toda la razón del mundo, pero esa persona necesita vivir en paz. Si Cristo te limpió la conciencia, ¿por qué no darle la oportunidad de que otros se reconcilien y así puedan tener una conciencia limpia? Te invito, la lección de esta semana nos lleva a ese punto. Este espacio, este segmento, creciendo en su palabra, te hace ser diferente, te obliga a elevarte por encima del resentimiento que está en el corazón y darle la oportunidad a otros para que también vivan en paz contigo y con Dios. Una evidencia de estar viviendo, ¿verdad?, en paz con Dios, con una conciencia limpia, es porque ese mayordomo, y ahora viene entonces la siguiente característica que nos presenta el folleto, y es que está obediente. Por ejemplo, en ese caso, pastor, de José, note que sus hermanos no estaban obedeciendo a su papá. Correcto. Estaban constantemente desobedeciendo, salían, me imagino, allí, salían y no recogían el ganado. Venían y uno le inventaba, mire, vamos a decirle esto a papá, que pasó esto y aquello, como lo mismo ocurrió con el caso de José. Sin embargo, José, y ellos lo sabían de que José era alguien obediente, por eso no querían a José en el medio, porque José iba a reportar todo lo que hicieron. Si se comieron uno de los corderos, si vendieron un cordero y se quedaron con el dinero, José iba a decir, mira papá, tuvimos un problema y vendimos el cordero. Correcto. Pero me imagino allí los hermanos, no le vamos a decir, oye, este dinero lo vamos a agarrar y lo vamos a usar entre nuestras mujeres. Así que la lección nos introduce a la obediencia y lo presenta de tal manera que nosotros podamos entender que el Señor no lo está fiscalizando para que eso ocurra, sino que debe salir natural, debe salir de un ambiente de agradecimiento a Dios, debe salir de nosotros observar las bendiciones que estamos recibiendo, cómo nuestros hijos hoy están con vida. Posiblemente tus hijos quizás no están quizás en la iglesia, pero están con vida. Posiblemente tú no tienes un salario ultra, pero tienes un salario. Posiblemente no tienes una salud excelente, pero estás con vida. Y entonces el Señor espera que nosotros nos movamos a una obediencia que le pueda a rendir a Él un culto especial. Y esa base para obedecer se llama amor. Dios quiere que nosotros obedezcamos por amor y no por sumisión. Y aquí llegamos a un punto donde mucha gente se cuestiona, ¿por qué Dios permitió que en el Edén existiera, pastor, un árbol del conocimiento del bien y del mal? Y hay algo interesante, algo que yo aprecio y es un regalo de Dios para todos ustedes, incluyéndolo usted, amigo oyente. Dios nos dotó de libertad de elegir. Dios quiere que nosotros obedezcamos libremente porque le amamos, no por sumisión. Si no hubiese existido, pastor, un árbol allí y Dios no le hubiese dado la libertad de ellos escoger, todas las acusaciones que el enemigo de las almas lanzó sobre el Señor hubiesen sido ciertas, o al menos, entre comillas, se hubieran aceptado de mejor manera. Sin embargo, Dios permite todo esto para que se demuestre que nosotros somos libres para obedecerle. La obediencia debe ser voluntaria. Y hay una experiencia maravillosa, pastor, que es narrada en esta parte, la experiencia de Caín y Abel. Caín y Abel ambos se presentaron voluntariamente ante el Señor
con sus ofrendas. Caín trajo lo mejor que había de la tierra y Abel trajo lo mejor del ganado. Ustedes conocen la historia. Jehová aceptó con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Y eso levantó celos, levantó un conflicto de familia que termina en muerte. Pero nos enseña tres principios importantes dentro de la obediencia. Primer principio, la obediencia es voluntaria. Nadie está forzado por Dios. A usted no se le pone un puñal en el pecho. Dios no te obliga. Dios dice, yo pongo dos caminos delante de ti, el bien y el mal. Escoge el bien para que vivas, pero te toca a ti tomar la decisión. Es voluntaria. La obediencia es específica. No es lo que tú quieras. No puedes acomodar la iglesia a tu vida. No puedes acomodar la Biblia a tu vida. Dios dice cuáles son los reglamentos que debemos obedecer. Guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Los que están escritos, los que Él estableció, no los que tú quieras. Y el tercer aspecto interesante no es a nuestra manera, sino a la manera de Dios. No hay duda de que el término obediencia regularmente no cae bien en el ámbito a veces religioso, porque tiende entonces el ser humano a hacer las cosas para. O sea, yo soy obediente para entonces poder ganar el cielo. Yo hago esto para que Dios me acepte. Yo hago aquello para esto. Y entonces, finalmente el enemigo quiere que nosotros podamos introducirlo en ese camino que entonces nos lleva a un camino de salvación por las obras. Claro, el apóstol Pablo nos dice a nosotros en Romanos capítulo 3, verso 28, concluimos pues que el hombre es justificado, es decir, es salvo, es declarado justo por fe sin las obras de la ley. Lo que significa que el ambiente de la obediencia, aunque influye en nuestro crecimiento cristiano, nada tiene que ver de que si yo obedezco para salvarme. Por ejemplo, nosotros somos adventistas del séptimo día y guardamos el sábado no para salvarnos. Durante este trimestre vamos a estar hablando, inclusive durante esta semana o la próxima vamos a estar hablando acerca del diezmo. Y nosotros no guardamos el sábado para salvarnos, no damos diezmo para salvarnos. Una evidencia de que estamos salvos, por eso guardamos el sábado. Es decir, una evidencia de que estoy salvo, por eso guardo el sábado. Lo que significa que la obediencia, pastor, nos lleva a nosotros a voluntariamente reflejar el gozo de la salvación que ya yo tengo en mi corazón. Es decir, yo obedezco por amor. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Es decir, yo lo hago porque el Señor me ama y porque yo lo amo y porque amo a todo aquel que me rodea. La palabra nos enseña, no obedecemos para salvarnos, sino obedecemos porque ya somos salvos. Y eso es un lindo principio con lo cual cerramos este día y pasamos ya a la última parte de nuestra lección, la confiabilidad. No hay nada más hermoso en la vida que ser usted una persona confiable para los demás. Yo he tenido el privilegio de compartir con mucha gente. A veces he tenido que hacer labores donde la confiabilidad es importantísima, es como uno de los valores para poder trabajar en ese lugar. Pastor, no hay nada más hermoso que la gente pueda confiar en usted. Por eso yo creo que esta marca es importante, pero recuerde, usted no puede ser confiable si usted primero no es fiel, si usted no es leal, si usted no vive con una conciencia limpia. Por lo tanto, la confiabilidad es el resultado de todas esas marcas en nuestras vidas. Claro que sí, pastor. Y me llama la atención, mientras conversaba en días pasados con un hermano muy próspero en los negocios, que es parte de nuestra iglesia y Dios lo ha bendecido grandemente. Y él me decía, Freddy, hay varias características que tiene que tener alguien para avanzar. Claro que se necesita el dinero en un proyecto, en unos planes. Él me decía, claro que se necesitan los equipos,
claro que se necesita la idea para hacer un buen negocio, pero él decía, la parte más importante y la más difícil de conseguir es recursos humanos confiables. Wow. Porque usted puede tener todo el dinero para hacer, ¿qué?, una empresa de venta de carros o de venta de celulares, mejor que el iPhone y que el Android, y todo eso está bien. Pero si quien le va a administrar, pastor, no es alguien confiable, la idea es buena, tiene todo el dinero, pero es asunto de tiempo para que esa empresa se vaya abajo. Efectivamente, pastor, justamente ahora mismo estamos atravesando un caso familiar, un negocio de familia, y resulta que confiamos plenamente en una persona para que administrara los recursos de la empresa. Y en estos días, desafortunadamente, descubrimos que esa persona nos estaba robando. Esa persona en quien confiamos nos estaba faltando. Incluso creó una compañía paralela que hacía los negocios y mandaba a todos los clientes para allá. Y eso es lastimoso porque además de eso tiene consecuencias. Si usted no es confiable en lo poco, difícilmente será confiable en lo mucho. Jesús dijo, pastor, hay un pasaje aquí precioso, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si en las riquezas injustas no fuisteis leales, ¿quién os confiará en lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Dos pensamientos nada más, pastor, y le dejo para que usted nos ayude en este día. Dios no le da al hombre algo grande si primero no lo prueba en cosas pequeñas. Y eso es un principio que lo aplicamos incluso hasta en nuestros hijos. A mi hijo el primer celular era de tapita, porque él necesitaba mostrarnos que él era confiable para un celular con internet, donde él supiera manejar todas las tentaciones y las opciones. Si tú no eres fiel en lo poco, difícilmente serás fiel en lo grande. Hay gente que pide, pastor, Señor, bendíceme. Si yo logro triunfar en esta empresa, pues yo voy a ayudar a la iglesia, ya la iglesia no tendrá más deuda. ¿Y por qué no das hoy, que todavía no te has hecho un empresario exitoso, por qué hoy no das fielmente tu diezmo? Por eso el Señor nos prueba en lo poco. Si tú en lo poco no muestras fidelidad, en lo mucho difícilmente lo hará. Debemos demostrar que somos dignos de confianza, pastor, en esas cosas pequeñas, porque son las pequeñeces las que hacen un carácter perfecto. No hay duda, pastor, y posiblemente hoy en día, bueno, ustedes están ahí tranquilos, son pastores. Bueno, ustedes sí pueden, pero yo quiero decirte que hoy en día, en el 2018, todavía podemos ser fiel a Dios. Y hay ejemplos bíblicos para eso. El mismo caso de José, cómo José llega a ser el administrador de todo Egipto y sirvió, ¿verdad?, esa experiencia para poder salvar al pueblo a través de su administración, por la confianza que le tenía el faraón. El mismo Daniel, cómo llegó allí hasta la corte, por la misma confianza que tenían los reyes en él. Y hoy podemos seguir contando cómo Nehemías también fue de confianza ante el rey, cómo los diferentes hombres de Dios han sido de confianza en esos reinos que Dios ha permitido que ellos puedan penetrar. ¿Por qué? Porque se puede ser fiel a Dios. Así que si tú estás allí pensando de que no se puede, hoy queremos decirte, sí se puede, sí podemos tener esa característica como hijos de Dios hoy en día y ser de hombres y mujeres confiables. Si tú eres confiable, va a tener hijos confiables. Si tú eres confiable, va a tener una mujer confiable. Si tú eres confiable, va a tener un jefe confiable. Si tú eres confiable, va a tener una familia confiable. Y hoy el Señor nos está llamando a tener esa marca especial de ser hombres y mujeres de confianza, que podamos hoy avanzar en este mundo entendiendo
que este mundo necesita hombres y mujeres que confíen en Dios. Mi padre decía, si tú quieres confiar en alguien, primero observa que su andar sea correspondido con su manera de actuar. Es decir, mi papá decía, usted tiene que combinar lo que usted dice con lo que usted hace. Si usted no combina, si esos dos elementos no se dan de la mano, si lo que tú dices ser no es lo que tú demuestras ser, difícilmente usted será una persona confiable. La confiabilidad viene no solamente en teoría, sino también en la práctica. Demuéstrele a su esposa que usted es confiable. ¿Cómo? Bueno, dígale a su esposa cómo usted la ama, pero demuéstrele cómo es que usted la ama. O sea, usted tiene que combinar esos dos elementos, si no difícilmente usted podrá demostrar que usted es una persona confiable. Mi hijo a veces me dice, papi, pero es que tú tienes que confiar en mí. Y yo le digo siempre, yo confío en ti. Lo que no confío es en los que te rodean a ti. Porque vivimos en un mundo difícil, pastor. Entonces yo le digo a mi hijo, demuéstrame que tú eres confiable. Actúa de una manera madura y entonces yo voy a creer en ti. Entonces yo te voy a dar más oportunidades y vamos a ser más confiados en ti. Así que esta lección nos lleva a nosotros a un ambiente especial, a poder analizar y reflexionar de que allí están las marcas de un buen mayordomo, de que ocurrieron en el Antiguo Testamento, ocurrieron en el Nuevo Testamento, pero también ocurren hoy en nuestra familia. Pueden suceder en nuestros hijos, puede suceder en tu vida y Dios está esperando que suceda eso. La marca de la lealtad, de la fidelidad, de la confiabilidad. Dios espera que tú y yo iniciemos durante esta semana, podamos vivirla durante esta semana de tal manera que puedan quedarse para con nosotros, puedan quedarse con nuestros hijos esas marcas, puedan quedarse con nuestra familia, con nuestras iglesias, aún más con nuestras empresas, con nuestros lugares de trabajo y podamos decir, hasta aquí Dios nos ha bendecido, he sido un buen mayordomo, en lo poco he sido fiel, en lo mucho me pondré y finalmente podemos recibir de Dios las hermosas palabras, Señor. Gracias. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias, pastor. Gracias por esas palabras, ese consejo. Y por eso le invitamos a usted, allí en la comodidad de su casa, de su auto, allí frente a su computadora, su teléfono, a pedirle al Señor, a orarle al Señor, que nos ayude a llevar su marca. Su marca es el amor. Y que ese amor nos guíe a una fidelidad, nos guíe a la obediencia, nos guíe a tener una conciencia limpia, nos guíe a ser hombres y mujeres confiables. Si hay algo que necesita nuestro mundo, es de gente confiable. Por eso le invitamos que junto con nosotros se eleve en oración y quiero pedirle, pastor, que usted nos presente ante Dios para que nos ayude a llevar esa marca en nuestro corazón. Allí donde está, si está disponible, te invito a cerrar los ojos. Si no está disponible para cerrarlo, conecta tu mente con el Señor y vamos a orar, vamos a presentarnos al Señor. Nuestro Dios, nuestro Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de estudiar tu palabra, de crecer, oh Dios, en tu palabra. Gracias, Señor, porque tu iglesia de los peregrinos abre este canal, oh Dios, en las redes para que pueda ser de bendición, para que la marca de la fidelidad, para que la marca de la lealtad, de la confiabilidad llegue a nuestras familias, llegue a nuestras iglesias, llegue a cada lugar de trabajo de cada uno de los hermanos y amigos que nos escuchan. Gracias, Señor, por la presencia del pastor Joel con nosotros. Gracias por la bendición que nos da tú, Señor, de estudiar tu palabra y crecer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.